Dios te bendiga, Dios te guarde aquí en una entrega más para todos ustedes de Cristomicina 7 miligramos. La medicina que necesitas en todas las áreas de tu vida. Cristo Jesús plenamente en todas ellas. Vamos a hacer un breve repaso. Recuerda, si eres nuevo en el canal, esta es una serie que hemos hecho tres partes. La primera parte se llama La serpiente quiere tu cuerpo. Descubre si le estás alimentando. La segunda parte, la puedes buscar en el canal, se llama La tierra y la semilla. Sexualidad desde la perspectiva bíblica. Y esta tercera parte, las dos esposas de Adán. Vamos a hacer un breve repaso de lo que del último tema. Hacer un breve repaso porque acuérdate que vamos a ir viendo que hemos estudiado todos los simbolismos de cómo el Señor nos compara a nosotros. Empezamos con el primero, que era como vasija, en el video de las 10 vírgenes. Te recomiendo que vayas y lo veas. Luego lo hemos visto como tierra. Más adelante nos veremos como casa y templo. Entonces todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero también, si tú te suscribiste por el primer video que subí, que es del anticristo, o el video también que es de los símbolos del 2020, te tengo noticias. Esta serie se termina ahora, esta serie la cerramos ahora y vamos a hacer un paréntesis. Y en ese paréntesis vamos a hablar, número 1, de la economía, cómo está la economía ahora. Número 2, cómo está, cuál es el plan ahora. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que está maquinando la élite ahora mismo? ¿Cómo está todo? Ese video es ya, o sea, en esta semana, después del anuncio que voy a hacer, porque YouTube me está pidiendo que haga un video como un thriller, un video breve que diga todo lo que trata el canal para recomendarle a los usuarios nuevos. Entonces, después que yo haga ese, que ese te va a salir ahí, aunque estés aquí desde el principio, pero que sepas que el siguiente video va a ser tratando de eso, qué hay detrás, todas las maquinaciones que ha habido con esto. Ya tú sabes, vienen informaciones interesantes, muy buenas, pero cuando terminemos con eso, vamos a empezar una nueva serie que se llamará, apúntatelo por ahí, se llamará Las armas de nuestra milicia, en donde vamos a estudiar el ayuno, la oración y sobre todo, cada semana, entre semana, aparte del estudio de los fines de semana, vamos a dar un salmo. Ese salmo, aparte de la exhortación de lo que significa ese salmo, vamos a decir en qué se aplica. Es decir, cómo yo aplico ese salmo a una necesidad que tenga en ese momento dado. Entonces vienen cosas muy interesantes. De verdad que sí, te animo a que continúes mirando los videos, a que los compartas. Da por gracia lo que por gracia has recibido. No te cuesta nada, con un clic ya has compartido. Si das manito arriba, ayudas a que YouTube, porque esto es un algoritmo, es una máquina que recomienda los videos que la gente le da más me gusta. No por nada la gente te dice, ay, dale me gusta o suscríbete. ¿Por qué? Porque esto es una máquina y la máquina no sabe si el video es bueno, si no es bueno, si es mediocre, si es así o es así. Y simplemente, ¿cómo lo sabe la máquina? Si ve que tú le das YouTube, le das me gusta, YouTube de una vez lo detecta como, wow, este video a la gente le interesa. O si lo compartes, YouTube lo detecta así. Si te suscribes, también lo detecta como que el canal está teniendo una muy buena aceptación. Entonces, por esa razón es que lo decimos. No es por nada, no es por distraerte, no es por nada de eso, ni por pedir. Eso es gratuito. No te estamos pidiendo absolutamente nada. Simplemente que compartas lo que por gracia has recibido. Y ya, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Recuerda que esta serie está basada en Génesis
de los primeros dos capítulos. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo, versículo del 21 en adelante. Y dice así, en el nombre de Jesús. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Para que vean de dónde sacamos el postrer Adán, porque hay alguna gente nueva que nos ven. Entonces, en el Evangelio, otros que son amigos, todavía no conocen mucho la Biblia. Entonces, vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15, de versículos del 45 en adelante, y vamos a ver de dónde sacamos que Jesús era el postrer Adán. Dice así en el nombre de Jesús. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Escuche bien esto. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, ahí lo que está explicando es, como ahora nosotros hemos sido semejante a ese hombre terrenal, con esa naturaleza caída, ahora en este nuevo camino, traeremos también la imagen del celestial. Y empezamos ya con el paralelismo entre Jesús y Adán. Vemos en el Génesis capítulo 2, 21, el que hemos leído primeramente, que el Señor, antes de abrir la costilla de Adán para sacar a Eva, lo hizo caer en un profundo sueño. Hermanos, aquí le hemos repetido en el canal una y mil veces. En la Biblia, una simbología de estar durmiendo, un equivalente es estar muerto. Muerto. O sea, el que está durmiendo no es consciente de lo que está pasando con él a su alrededor en ese momento. Entonces, vemos que el primer Adán dormía, pero vamos a ver el segundo Adán que ha pasado aquí. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Usted va a ver de dónde salió la novia, la nueva Eva, vivificada. Juan capítulo 19, versículo 33, dice así. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, o sea, dormido, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Vamos a ir regresando a todas las citas que vamos leyendo, pero vamos a ir despacito para que esto nos quede bien claro. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Y dice así, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces vamos a ir ahí, como hemos dicho, despacito. Ahora vamos a ver qué papel tiene el centurión en esto.
Entonces, para ubicarnos, estamos delante del postrer Adán, que ya está durmiendo, y ocurre lo siguiente. Hemos leído en Juan, vamos a ir yendo de un lado para otro, así que manténgase su Biblia abierta de un lado para otro. Juan capítulo 19, versículo 33, que nos dice que cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto y no le quebraron las piernas. Y uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces aquí ocurre algo que Juan no nos lo dice, pero nos lo dice el Evangelio de Marcos. Y dice así en Marcos capítulo 15, versículo 39, nos dice lo siguiente. Y el centurión que estaba frente a él, o sea, piense que él ahí acaba de morir. Ahí acaba de morir. Versículo 37 acaba de morir. Oiga bien. Pero en el versículo 38 nos dice un evento que está ocurriendo en la ciudad. O sea, olvídese del versículo 38 porque el centurión no podía ver lo que estaba sucediendo en la ciudad. Acuérdese que a las personas lo crucificaban fuera de la ciudad. Oiga bien, fuera de la ciudad. Entonces, cuando dice que el velo del templo se rasgó en dos, ahí nos está hablando de dos eventos que estaban ocurriendo simultáneamente. Pero vamos a concentrarnos en el centurión. Entonces, cuando él clava la lanza, que le cae, que le salpica encima sangre y agua, dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, o sea, cuando él clama, expira, y él ve todos esos eventos, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Atención aquí. Atención aquí. Vamos otra vez a Juan 19, el mismo el capítulo que estábamos leyendo. Juan 19, versículo 35. Y dice, y el que lo vio, aquí está hablando ya del que traspasa, ¿no? Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. Oiga esto, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura de que no iba a ser ningún hueso quebrado suyo. Y dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ojo aquí, que por eso fue que les dije que aquí usted iba a tener la respuesta a la pregunta de por qué razón dice que los que lo traspasaron lo iban a ver cuando él regrese. Mire qué hermoso, hermano, mire qué hermosura. Vamos a ir a Primera de Juan otra vez. Vamos a ir bastante a Primera de Juan, así que déjelo marcadito ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, que nos dice, escuche bien, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Capítulo 5, ¿se acuerda que dijimos que en el versículo 6, que lo acabamos de leer, que Jesús venía mediante agua y sangre? Pues mírelo aquí, versículo, oiga bien, versículo 10, y dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado cerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos da, vida eterna, y esa vida está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Escuche bien, escuche bien. Entonces aquí nos está hablando de un testimonio que lo acabamos de ver en Juan capítulo 19,
Versículo 35 dice, y el que lo vio a testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Es el mismo Juan que está hablando. Acuérdense que Juan era el único que estaba al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado. Fue el único que estaba ahí presente y fue el único que vio cuando lo traspasaron y lo que sucedió allí. Entonces estamos viendo que hay una confesión de fe de ese centurión que dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este hombre era hijo de Dios. Entonces, vamos a buscar un segundito. Y nos dice, ahí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces el que lo lee esto sin tener esta revelación, sin haber buscado esto, ¿qué sucede? Que cree que es como una especie de venganza que Dios agarra y le presenta cuando él llega, mira lo que lo traspasaron y todo esto. Pero nos damos cuenta que lo que sucede es que cuando el agua y la sangre de Cristo le salpica, este hombre automáticamente sus ojos son abiertos y este hombre identifica que delante de sí tenía al Hijo del Dios viviente y lo reconoce. Por lo tanto, a él también le precede la promesa de Primera de Tesalonicenses. Vaya conmigo, capítulo 4, versículo 16. ¿Se está dando cuenta que es el mismo evento de Apocalipsis 1:7? Dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es por esa razón que los que lo traspasaron van a ser resucitados porque han muerto en Cristo Jesús y lo verán venir en gloria. Y dice ahí, y ese testimonio es verdadero y el que lo vio es verdadero. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente la sangre de Cristo y esa agua que salta para vida eterna sale de su costado para tu vida. Automáticamente dejamos de ser lo falso que nos presenta el mundo, lo terrenal, y empezamos a nacer con agua, con sangre y ese espíritu vivificante que es Cristo Jesús, y dejamos de ser falsos y empezamos a ser verdaderos en Cristo. ¿Vio cuál es la diferencia? ¡Qué hermosura! Entonces vemos aquí cómo nace. La novia nace ahí. La novia nace ahí, hermano. La novia no nace en hechos. No. La novia nace ahí. Ahí nace la novia. Entonces, ¿cuándo es presentada la novia? ¿Cuándo es presentada la novia? Cuando Jesús resucita. Cuando Jesús resucita. ¿Ve? Entonces, cuando Jesús resucita, le es presentada a la novia. Y es por eso que Él encarga a alguien. Y yo no sé si usted sabe, en la cultura judía, cuando una novia es desposada, que hay gente que no sabe en esos términos, pero desposada no es casada, no es sinónimo de casada. La desposada es una virgen que está bajo la tutela, ya sea de un familiar, si es huérfana, o de su padre.
Entonces se le deja la tutela a esa persona y esa persona hasta que el novio se prepara la casa, hace los preparativos de la boda y las familias hacen todos los trámites, esa novia está ahí reservada para ese novio. Entonces, eso fue lo que ha pasado con la iglesia. Mientras se está en espera de que el novio y la novia se casen, hay una separación de los novios. Es decir, se les presenta inicialmente y luego ya no se les deja ver hasta el día de la boda. Todo esto está en costumbres judía, en los usos y costumbres judías. Así es que se maneja esto. Entonces, mire qué hermoso, hermanos míos. Vamos a ver por qué. ¿Por qué tuvimos que nacer de esa sangre y de esa agua? ¿Y por qué de la sangre? Vamos a buscar estos versículos bíblicos. Y vamos a aclarar para los nuevos que en Dios no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni libre ni esclavo. Para los que van pensando, pero ven acá, era un hombre que estaba, ¿y cómo así que la novia es el hombre? Porque claro, repito, usted con una mente finita no puede intentar explicar todos los misterios de un Dios infinito. Entonces, debajo de la cruz, los que habían eran hombres. ¿Por qué? Porque ahí se estaba restableciendo lo que había perdido Adán allá en el huerto del Edén. Y las primeras que lo ven a resucitar, ojo aquí, son mujeres. No había ni un hombre. Entonces se da cuenta, nace ahí y se le presenta cuando resucita. Entonces, ¿qué significa? Lo que le acabo de decir. Ya no hay hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque en lo espiritual somos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque ahí no hay deseo carnal. Ya aclarado esto, pues continuamos con las demás citas bíblicas. Espérese, hermana, un momentico. ¿Cómo es eso de que ni se casan ni se dan en casamiento? Y entonces, dígame, porque nosotros vamos para allá para una boda, ¿eh? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, le explico. Hermanos, son símbolos. Cuando el Señor utilizó el símbolo de la novia, el símbolo de la esposa, el símbolo de las bodas del Cordero, ahí nos está hablando todo el rato de símbolos. Lo que nos está hablando es de pacto. Lo que nos está hablando es de unión en un solo cuerpo. De eso es que nos está hablando de intimidad, al punto de que ya no hay nada que nos separe. En este momento lo que nos separa es la carne, que la carne siempre desea, vamos a decir, lo terrenal. Entonces eso hace como si fuera de impedimento para que logremos tener esa intimidad completa que Dios quiere tener con su criatura. Y ahí no se trata de que sea hombre o mujer. Esa es la diferencia aquí, que aquí era algo totalmente espiritual, tal y como lo es ahora. Si usted es hombre, usted viene a los pies de Cristo, usted pasa automáticamente a ser parte de la novia del Cordero. No significa que usted sea un hombre que tiene otra inclinación, no. Vamos a dejar lo carnal para la carne, lo terrenal para lo terrenal y lo espiritual para lo espiritual. Aclarado esto ya, creo que aquí ya no hay ninguna otra pregunta. Vamos a continuar. Mire esto, amado hermano. Este versículo nos lo resume precioso. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerda lo que le había dicho, que estaban ocurriendo dos eventos simultáneamente. Automáticamente, Jesús
dice consumado es y expira, lo que hace es como sacerdote que él dice esa palabra. Como sacerdote, como cordero dice, en tu mano comiendo mi espíritu, y como sacerdote para siempre por la orden de Melquisedec, que eso está aquí mismo en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 7, léase lo que está precioso, que está bello. Entonces, cuando usted ve que él hacía simultáneamente todos estos papeles, símbolos, él era el cordero, él era el sacerdote, encima estaba reconciliando la humanidad consigo mismo, también era Dios, que eso hay gente que no le caben en la cabeza porque con su mente finita quieren venir a estudiar a Dios y no, Señor, eso no funciona así. Él era el cordero, era también el sacerdote y encima era el postrer Adán. Como sumo sacerdote, cuando dice consumado es, lo que está diciendo es ya. Este sacrificio está hecho. Y entonces, ¿quién es el único que puede acceder al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Y qué fue lo que hizo ese sumo sacerdote? Rasga el velo. El único que podía acceder lo rasga. Y para usted y para mí, para que usted y yo ya no necesitemos ningún tipo de intermediario para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces ahí se abre un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. ¿Y este nuevo tiempo cuál es? El tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia de Dios. Mire si su gracia es preciosa y es infinita, que está ahí, le abren el costado y usted dirá, ay Dios mío, qué malo lo que lo traspasaron y le abrieron el costado. Pero cuando usted estudia, usted se está dando cuenta, usted se da cuenta que todo eso estaba dentro del plan divino, porque por el costado tenía también que salir la nueva novia. Esa novia ya no hecha de carne y hueso y de tierra, sino cubierta de la sangre del cordero, inmolado y perfecto. ¿Para qué? Para lavamiento del pecado, para borrar el pecado, lo que no hacían los corderos en el Antiguo Testamento, que lo que hacían era que tapaban el pecado, pero el pecado estaba por debajo, lo cubrían, pero no lo limpiaban. ¿Entiende la diferencia? Entonces, el sumo sacerdote de antes tenía, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Esa es la diferencia que había aquí, que este sacerdote no tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo. ¿Vio? Entonces, ahí están jugándose todos esos símbolos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y es por eso que usted ve que le decimos, usted necesita confesar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para ser lavado por la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando usted se bautice, escuche bien, se habla en toda la Biblia del bautismo. Se habla en el Antiguo Testamento de la purificación del agua y en el Nuevo de morir al viejo hombre para nacer de nuevo de agua y del Espíritu. No es un ritual más, es algo importante. Mis hermanos, es que es tan obvio que el bautismo es importante que cuando el eunuco iba leyendo aquella lectura que hablaba de Isaías, en Isaías 53, que dice que el eunuco dice, ¿de quién está este hablando? ¿Será de sí mismo? ¿O de quién? ¿O de algún otro? Y viene Felipe y le aclara y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice la palabra que le explicó el evangelio, lo que significaba aquella lectura. Y resulta que del eunuco sale que cuando ve ciertas aguas,
dice que impide que yo sea bautizado. Escuche bien, hermanos míos, atención aquí. Él no podía saber del bautismo si Felipe no se lo explicó en ese trayecto. Entonces, ¿por qué razón se ha puesto un evangelio diferente? ¿Ven lo que yo le dije en el video anterior? Que lo que hemos hecho es un copia y pega del catolicismo. ¿Por qué? Porque el católico se bautiza cuando es niño, cuando ni entiende lo que está haciendo. Así se bautiza el católico, cuando no sabe ni lo que está haciendo, cuando esto es hombres y mujeres que han reconocido que son pecadores. Han reconocido que son pecadores, se han arrepentido, se han convertido. ¿Qué quiere decir convertirse? Cambiar el camino que llevaban. Cuando esa persona, ese ser humano hace eso, el siguiente paso es el bautismo. Es el bautismo. ¿Para qué? Para ser lavados, para ser muerto el viejo hombre. Bautismo significa sepultar, sepultado, sepultar el viejo hombre, sepultar el viejo Adán. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Salir, ¿cómo? Con una nueva vestidura, con una nueva vestidura. ¿Y para qué más? Para recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso se está dejando. Mire, hermano, yo he visto gente que agarran y organizan su vida. Igualmente los pastores no le hablan de bautizarse. Esto se ha perdido, esto se ha perdido y esto es una malicia del enemigo. ¿Por qué? Mire lo que se han inventado ahora. Escuche bien, porque yo le digo todo lo que yo he escuchado. Incluso yo he escuchado que hay gente que dice, líderes, que ya no es importante bautizarse así como antes, con esa prisa, porque antes era porque estaban perseguidos. Ajá, ¿y quién le garantiza a usted que usted va a estar vivo mañana? Porque la vida sigue corriendo, las persecuciones siempre va a haber, ya sea del humano o de la muerte. Claro, una gente sentado en una cosa, ya se casó, ya organizó lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que le impide ahora que se bautice? ¿Ve? Entonces, hay gente, otro grupito, que están ahí año y más año en fornicación y no son capaces de dar el paso de casarse para bautizarse. ¿Por qué? ¿Culpa de quién es? ¿Culpa de quién es? Del líder. ¿Por qué? Porque el líder nunca le mete prisa de que hay que bautizarse. ¿Por qué? Porque es parte de la salvación. Mire cuáles son los pasos para salvarnos. Escuche bien. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Ese don inmerecido que Él nos da de dejarnos acceder al lugar santísimo. Pero antes de acceder a ese lugar santísimo, usted toma, escuche bien, usted toma el título ahora de sacerdote. Usted y yo pasamos a ser real sacerdocio para poder acceder al lugar santísimo. Escúcheme bien, escuche bien. No es que cualquier gente que ande en pecado allá afuera diga que va a tener una intimidad con Dios. Eso es mentira. La gente dice que, ay, sí, porque yo conozco a Dios. Mentira. Real sacerdocio. ¿Qué tiene que hacer el real sacerdocio? Número uno, arrepentimiento y convertirse. Esto equivale en el Antiguo Testamento a lo que hacían los sacerdotes de hacer su propio sacrificio antes de entrar. Hacer su propio reconocimiento de pecado y hacer ese sacrificio. Y luego de eso, ¿qué era lo que tenía que hacer el sacerdote? Tenía que hacerse un lavamiento. ¿Lavamiento de qué? De manos, de rostro y pies. Escuche bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las manos son con las que yo obro. Las cosas que yo hago, las hago con las manos, las buenas y las malas. El rostro se lavaba por todo lo que implica los sentidos. ¿Qué? La vista, el olfato, la boca. Se ponían también en el lóbulo derecho de la oreja, se ponían un poco de la sangre del cordero. Escuche bien esto, y se lavaban los pies también. ¿Qué significa lavarse los pies? Lavar el camino que estaban siguiendo. Lavar el polvo de sus pies. ¿Qué significa? Quitar la carnalidad de sus pasos. ¿Ve? Entonces cuando usted ve eso, usted se da cuenta, pues sí es importante bautizarme.
¿Ve? Entonces, para usted tener esa intimidad plena con Dios, usted necesita bautizarse. Y después que se bautizó, ¿qué tiene que hacer? Relajarse. No, permanecer. El que sea santo, santifíquese más. Aquí no hay momento para aburrirnos, aquí no hay momento para distraernos y para decir, ay, qué cuaja, no encuentro qué hacer. No, siempre hay cosas que hacer y siempre hay niveles que alcanzar, hermanos. No se conforme, no se conforme, no se conforme. No se conforme que esto fue hecho para usted. Gloria al Señor Jesús. Mírelo aquí. Jesús hablando. Juan capítulo 3, este es el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Usted está viendo eso? O sea, ya Jesús ahí ya estaba advirtiendo de qué es lo que necesitaba el hombre para poder redimirse. ¿Qué agua fue esa que salió de ahí? Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Vio? Ese agua, ¿quién representaba? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Vio? Entonces, ¿para qué? Vamos a seguir leyendo aquí en el mismo Juan 4, para que usted vea para qué es que nos bautizamos y todo esto. Pero antes de eso, vamos a leer esto. Juan 4, capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Escuche esto, qué hermoso. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice así, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Vio? ¿Quién era el agua que salió de ahí? que lo salpicó al centurión, el Espíritu Santo. Dígame, ¿quién le predicó al centurión de Hechos capítulo 10 a Cornelio? ¿Quién le predicó? ¿Un judío? No creo, los judíos no se mezclaban. Ese centurión, esos que lo traspasaron a él, sus vidas se transformaron de tal manera que ellos a su vez, le predicaron a otros centuriones. Sí, eso es así, ahí no hay más de eso. Mire cómo lo dice ahí, tan claro como el agua en Hechos capítulo 10, cuando usted tenga tiempo, léaselo. Un ángel se le aparece a Cornelio, oiga bien, o sea, Cornelio no era un creyente guachihuachi de esto mediocre, no, era un creyente auténtico, pero le faltaba una cosa. ¿Qué le faltaba? Lo que quizá le falta a usted, que va a la iglesia y tiene toda la excusa del mundo y no se bautiza. ¿Vio? Pídale a su pastor que le dé doctrina, que usted se quiere bautizar ya. Y si usted está en una iglesia, escúcheme bien lo que le voy a decir, y el pastor no le quiere dar doctrina, busque otra y bautícese. Porque entonces usted está en una iglesia que no se está haciendo lo que se hace en la iglesia primitiva, en la iglesia de sana doctrina. Debe haber bautismo. Debe haber bautismo, debe haber nacimiento por el agua, debe haber necesariamente. Ay, hermana, es que estoy casada con un inconverso.
Póngale un ultimato a ese hombre, que si ese hombre no lo quiere honrar a usted después de 20 años de casada, ¿qué es lo que usted busca ahí? Dígame, ¿se va a quedar aquí? Que hasta los que lo traspasaron van a ver la venida de Jesús y usted no. Señor, si usted en 20 años, o en 10, en 5, en 3, aún no sabe, no está decidido, no sabe, no está seguro de si va a estar con esta dama, usted, mire, realmente es una persona mezquina porque usted está pensando solamente en usted. Arrepiéntase, arrepiéntase y no le sea de estorbo a su esposa para bautizarse. ¿Por qué lo digo eso a los hombres? ¿Por qué? Porque si es un hombre que no está casado, que la mujer es incrédula, por ejemplo, no está casada, no, es diferente, porque es que normalmente son los hombres los que no se quieren casar. Es muy raro que haya una pareja de inconverso y que la mujer no se quiera casar y el hombre se quiera casar. No, normalmente es el hombre que siempre vive con una duda, dubitando entre dos pensamientos. ¿Por qué? Porque tiene a una siempre mirándola, a la de allí, a la de allá. Oiga, déjese de eso, que ya el fin de los tiempos se está acercando y usted se va a quedar aquí con el anticristo por su lujuria y su lascivia de que nunca está conforme con nada. Oye, arrepiéntase, arrepiéntase y dígale al Señor Jesús que lo ayude a salir de ese lodo cenagoso que es el pecado. Y venga Cristo, venga el Señor que lo esté esperando a usted con los brazos abiertos. Usted está en fornicación, así usted esté en la iglesia 50 años, usted va a ser juzgado con los fornicarios. Sí, porque así va la cosa. No es verdad, en la iglesia primitiva no es verdad que la gente durara siglos para bautizarse. ¿Por qué? Porque la gente daba frutos dignos de arrepentimiento inmediato. No era esperar a que viniera otro siglo. No, 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 no. La gente tenía sed de Dios. La gente tenía sed de cambiar. La gente estaba llena del Espíritu Santo y querían mostrarle al mundo los frutos que habían dado. ¿Cómo? Con su ejemplo y predicando. Usted veía que a veces se enteraban los apóstoles que en otra ciudad le venían y le decían, ay, pero allá hay muchísimos que se han convertido sin haber sido los apóstoles. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida siente la necesidad de predicar y de testificar sobre este Dios tan glorioso y tan maravilloso. Y no necesita que nadie lo mande a hacerlo. No necesita una orden de ningún concilio ni de ningún sitio para predicar al Dios vivo y al Cristo glorificado. Entonces, hermanos, vamos a ponernos a cuenta con el Señor y vamos a poner orden en nuestras vidas. Seguimos. Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 14. Dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de toda obra muerta para que sirváis al Dios vivo. ¡Wow! Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Mire esto, qué precioso. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice así: elegidos, ahí está hablando de la nueva novia, de usted y de mí. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. ¿Escuchó esto? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicado. Oiga lo que hace la sangre en usted y en mí.
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea que la sangre también nos justifica. O sea que esa sangre es la que dice, no, 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 ya ese pecado ya no consta en acta. Oiga bien, pues mucho más, estado justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por quién? Por el que roció la sangre en nosotros. Por él seremos guardados de la ira venidera. Colosenses capítulo 1, versículo 20 en adelante. Y dice, por medio de él, reconciliar consigo. ¿Vio lo que le dije? Que todo el rato era consigo mismo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Vio? La tierra contaminada. ¿Qué es lo que hace? Como fruto tiene malas obras, pero ahora por mediante su pacto y su sangre, entonces nosotros hemos sido reconciliados. Oiga bien, reconciliados en su cuerpo de carne. Estamos en el versículo 22, Colosenses capítulo 1, versículo 20 en adelante. Ahora estamos en el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, o sea, de la muerte de él, para presentaros a nosotros, ¿vio? Santo y sin mancha e irreprensibles delante de quién, de él mismo. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros, subraya ahí, sin moverse, permanecer firmes, sin moverse, en la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mantenernos firmes en esa esperanza. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Vio? Entonces, recapitulando, ¿qué se está haciendo en la cruz? Ay, Dios mío, cuántas cosas se estaban haciendo ahí. Ay, santo, Padre, mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Escuche bien, el Cordero dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. El Hijo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Hijo clama, porque no soporta, como humano no soporta el dolor. Como Cordero dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Cordero fue el que dijo allá en el trono, cuando no había nadie que viniera a morir por ti, por mí. Ese fue el que dijo, heme aquí. Por eso hay esa conformidad que dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y escuche bien, cuando dice, consumado es, ahí está hablando el sacerdote. El sacerdote, Hebreos capítulo 7, léase Hebreo entero, que Hebreos desde el 1 hasta el capítulo 13 de Hebreo, todos esos capítulos, todos hablan de Jesús. Todos, es uno de los libros más cristocéntricos que hay del Nuevo Testamento, porque es que te hablan de Jesús en todas sus manifestaciones, como Dios, como Hijo, como Cordero, como sacerdote para siempre, por la orden de Melquisedec. Entonces, Él fue el que dice, consumado es. Automáticamente, Él dice, el sacerdote dice, consumado es. ¿Sabe lo que hacía el sacerdote? Cuando ya había ofrecido el sacrificio, salía del templo. Escuche bien que esto es profundo. Y cuando va a salir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que abrir el velo. ¿Y qué acabamos de leer? Que el velo era ¿quién? Su carne. ¿Qué nos dijo Jesús antes, cuando estaba anunciando su muerte? Que nos dijo, este templo
yo lo destruiré y lo reconstruiré en 3 días. Hablando del templo que era su cuerpo. Ahora ubíquelo. Templo, adentro está el sacerdote ofreciendo el sacrificio del cordero perfecto. Escuche bien, sale del cuerpo. O sea, expira, sale del cuerpo. Pero es que automáticamente él expira. Entonces ahí viene, ¿quién viene? El cirujano. Dios, escuche bien, Dios, y abre el costado. Abre el costado. No fue que este hombre vino y le abrió el costado porque era una costumbre hacerlo. No, eso estaba estipulado que se hiciera. Lo que se hacía era romperle las rodillas para que murieran más rápido. Pero como ya él estaba muerto, porque todo estaba escrito de que no se iba a quebrar ningún hueso suyo. ¿Por qué? Porque la nueva Eva no podía nacer de carne y hueso como la primera. Génesis capítulo 2, 21. ¿Se acuerda? La de ahora, la nueva Eva, nació de sangre y agua. Por la sangre y por el agua. Escuche bien. Por la sangre ¿cuál? La sangre perfecta, la sangre sin pecado en su ADN. ¿Lo vio? La sangre que borra todos los pecados y todas las manchas. Y ese agua que era ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, que fue rociado sobre los mismos que abrieron el costado. ¿Vio qué hermoso? ¿Vio qué precioso? Pero es que había otro evento que se estaba dando ahí en ese momento. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí era cordero y también era león. Escuche bien, por eso le estoy diciendo que para usted estudiar a Dios, usted no puede estar diciendo, ¿y cómo es posible que es el Padre? ¿Y cómo es posible que es el Hijo? ¿Cómo es posible que en Isaías 9:6 se le diga Padre eterno? Es que de verdad vamos a abrir nuestra mente, nuestro espíritu y empezar a leer con entendimiento, con conocimiento. Si usted lee lo natural, un padre no puede ser también hijo. Un león no puede ser un cordero porque el león se come el cordero. Pero es que déjeme decirle más. Aquí le va una perla. Él en ese momento era el león de la tribu de Judá también, que había vencido. ¿Por qué razón era el león de la tribu de Judá que había vencido? Porque él vino para deshacer las obras del diablo, que es ¿quién? Un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Lo mismo pasó en el Antiguo Testamento, que el enemigo de las almas, que el Señor Jesucristo lo reprenda, se viste, toma la forma y el cuerpo de una serpiente, que se le llama la serpiente antigua. ¿Y qué hizo el Señor para combatirla? Vamos a ver. Hermana, ¿y por qué Dios usó esa forma? Porque esa serpiente, ay, eso es tan feo. A mí me da una cosa eso. Pues venga para decirle, léase Génesis, el capítulo 1, ¿quién fue que hizo las serpientes? Fue Dios. O sea, el enemigo siempre ha utilizado la copia y lo que hizo fue corromper todo. La serpiente simplemente era astuta y no es algo malo, por lo que le decía antes, porque el Señor nos mandó a nosotros a ser astutos como serpiente y mansos como paloma. Eso está en la Biblia. La astucia no es mala, la malicia sí. El problema aquí, ¿cuál fue? Él necesitaba un cuerpo que tuviera astucia y la malicia ya la ponía él. ¿Vio? Una combinación de astucia con malicia, eso da un hijo del enemigo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Lo copia todo. Hay algo en lo espiritual de la luz, se copia en las tinieblas. Apréndase eso.
Nosotros tenemos los profetas, que ellos tienen los adivinos y los agoreros. ¿Usted me entiende? Es todo, todo. Nosotros tenemos sacerdotes. Hablando de sacerdocio, no estamos hablando de locurita con la agüita bendita, no. Estamos hablando de hombres que están al frente de la obra y que son los que están ahí dándole a usted el alimento espiritual que usted y yo necesitamos. Entonces esos hombres están ejerciendo sacerdocio en el momento en el que están ministrando en el altar. A usted le dieron una oportunidad para predicar. En ese momento usted está ejerciendo sacerdocio, así que procure estar bien delante de Dios para que no le pase lo de los 2 hijos de Aarón que fueron consumidos por estar ofreciendo en el altar un fuego extraño. Continuando el tema, hay otro evento previo que ya para ir finalizando, hay un evento previo que ahí está ocurriendo. Vaya a Éxodo capítulo 7, versículos del 11 al 13. Ahí está esto. Este evento de cuando Aarón y Moisés van ante Faraón y ellos tiran el bastón al suelo, se convierte en una serpiente y vienen los magos y tiran serpientes en el suelo también. Sus bastones se convierten en serpiente. Dios sabía que esto iba a ocurrir porque estaba tratando directamente con el representante tipológicamente del enemigo. ¿Con qué lo fue a enfrentar? Con una serpiente. Escuche bien, por eso le estoy diciendo que esto, vamos a abrir los ojos a los símbolos, que la Biblia es un libro totalmente simbólico desde el inicio hasta el final, y los símbolos nos llenan de esa riqueza y esa sabiduría espiritual que nos da el Señor por su infinita gracia y misericordia, no porque usted y yo sepamos nada, sino porque Él nos enseña como ese maestro precioso que es, y nos enseña algo natural para reflejarnos los misterios del reino. Ve, entonces cuando él tira la serpiente y los otros tiran la serpiente de Aarón y de Moisés, el bastón, comen a las otras, queriendo decir que la vencieron. ¿Vio? La vencieron. Pero es que en otra ocasión se alza una serpiente de cobre que era la que ayudaba para la gente que estaba muriendo de las picaduras de serpientes venenosas. Otra vez la figura de serpiente, y Dios le manda a que miren esa serpiente que estaba ahí. Porque este símbolo nadie lo quiere decir. Yo se lo voy a decir aquí, porque aquí usted va a madurar. O madura o algo hace. Porque mire, de verdad, hermano, es que vamos como corriéndole a los temas que no entendemos en la Biblia. Lo evitamos. La serpiente que fue alzada ya que Dios mandó hacer para que le miren a los ojos, que nos iba a librar de la serpiente antigua, de su picadura, es representada por Jesús. Hermana, ¿y dónde dice eso? Vamos, que esto lo dice en Juan. El primer evento del que le estoy hablando, apunte, está en Números capítulo 21, versículo 9, cuando Moisés hace la serpiente de bronce y la pone en un asta. Y de lo que estoy hablando ahora, este evento lo usan los católicos para seguir en su ceguera y su idolatría. Porque como no entienden nada, que a ese símbolo nunca se les rindió adoración, simplemente era mirarlo. ¿Por qué? Porque ese era el que estaba venciendo a las serpientes de Faraón. Pero claro, prefieren, para seguir en su ceguera, ignorar todo esto. Y usted, si quiere, despierta, y si no, sigue durmiendo. ¿Por qué? Porque el Señor hoy le está hablando a usted: apártese de la idolatría, apártese del mal, apártese de la mordedura de la serpiente antigua. ¿Cómo? Mirando al blanco, mirando a la cruz, mirando ese sacrificio.
único e irrepetible. Ahora, en el Nuevo Testamento está en Juan capítulo 3, versículo 14, y dice así en el nombre de Jesús: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Por qué razón el Señor toma esa figura? Esa figura. Porque usted y yo automáticamente seguimos al enemigo. Nosotros nos constituimos hijos del malignos, o sea, generación de víboras. Y en ese momento Jesús estaba tomando el lugar que a usted y a mí nos correspondía como víboritas. ¿Vio? Entonces, Él toma todo ese castigo encima. Por eso es que dice: Señor, Padre mío, Elí, Elí, lagma sabatani. Oye, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En otras traducciones. ¿Cómo no lo va a desamparar si estaba viendo en ese instante también? Por eso fue que se cubrió de tinieblas el cielo en ese momento que usted y a mí, toda esta perversión que el enemigo nos inoculó en el cuerpo, en esta carne de muerte que siempre tira para el pecado. En ese momento el Padre no estaba viendo a su Hijo, estaba viendo a usted y a mí con nuestro desorden y nuestro desastre. ¿Vio? Por eso se oscurece tanto, porque las tinieblas en ese momento tomaron lugar y la luz se apartó de ahí. Hermanos, vamos a entender las cosas como son. No le vamos a correr, no le vamos a correr a conocer, no le vamos a correr a saber, hermanos, que el pueblo está pereciendo por causa de la ignorancia, por falta de conocimiento. Hermanos míos, busque. Esto no es que fulano sabe más que usted. No. Usted también sabe. Solamente pídale a Dios que le dé su sabiduría. Pídale a Dios que le enseñe a mirar. Señor, enséñame qué fue lo que tú me quisiste enseñar aquí. ¿Qué fue? Y si usted no lo entiende, pues pregunte, pero no se quede con dudas, porque el maligno, esa duda que usted tenga, la va a usar a un ateo que venga y le diga un disparate, una blasfemia, y usted se la va a creer. Puede venir el enemigo y decirle: usted no ve, mira, el que fue colgado el otro, cuando viene a ver ser el otro, vio, por ignorancia. Pero cuando ya usted lo sepa, usted dice: no, espérate, esto significa esto y aquello. ¡Pum! Y así golpeamos. No golpeamos como el que golpea al aire, a la nada, que no sabe a lo que golpea. Golpeamos directamente. ¿Con qué? Con la espada del Espíritu que atraviesa y rompe toda fortaleza. En el nombre de Jesús. Seguimos con los símbolos. Ay, qué hermoso. Éxodo capítulo 12, versículo 22. Y dice así: y tomad un manojo de hisopo. ¿Qué es el hisopo? Lo que se usaba para limpiar. Léase el Salmo 51, donde David, cuando peca, le dice al Señor: lávame con hisopo, lávame con hisopo. ¿Qué era lo que hacía ese hisopo? Lo que hacía restregar mejor, limpiar mejor. Entonces, en nuestros días sería como un estropajo, algo que te ayuda a fregar. Y dice así, versículo 22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Escuche bien, símbolo. Este símbolo de la Pascua de Dios, del sacrificio del Cordero, tiene un video completo solo para ese símbolo. Le voy a dejar el enlace aquí abajo, que los que ya están suscritos en el canal desde el principio ya vieron ese símbolo.
Ya vieron ese símbolo que estudiamos, lo que era el pan, lo que significaba el vino, lo que significaba el untar los dinteles de la puerta. Se lo voy a dejar aquí. Si usted es nuevo en el canal, se lo dejo en el primer comentario, el enlace. Y así enlaza con este símbolo que es precioso. Continuamos. Hebreos capítulo 13, versículo 12, qué preciosura. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermanos, mucha atención con este símbolo de la puerta. Él padeció fuera de la puerta, porque así era que se hacía cuando se mataba al cordero. Pero hay un detalle, aquí hay un detalle en esta, fíjese bien en esta imagen. La orden que se les da a ellos en Éxodo 12:22 es: entren, no salgan, cierren la puerta y pongan la sangre de cordero en los dinteles de la puerta. Entonces aquí entra Juan capítulo 10, donde Jesús dice: yo soy la puerta. Es decir, el que atraviesa esa puerta donde está el cordero inmolado, automáticamente ahí encuentra salvación. Ahí está a salvo de lo que está pasando fuera. Ve, lo que hace Jesús es, una vez más en este símbolo: yo me pongo para que tú te salves. Yo me expongo afuera para que tú te salves. Yo a ti te protejo de lo que tú te has buscado. Porque los juicios vienen justamente por el pecado. Oiga bien, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué fue lo que hizo ese centurión cuando le salpica la sangre y el agua? Dice de una vez: wow, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que te convence, es el que te convence. Porque es muy probable que el Señor te esté llamando desde hace mucho y tú hayas ignorado ese llamado. Es muy probable que ya tú hayas venido al Señor, pero estés ignorando el cambio de vida, porque tengas lo que se llama la conciencia cauterizada, que pecas y ni te enteras, lo ves como normal. Y eso lo que significa que estás envanecido. ¿Qué significa envanecido? Que nadie te puede decir nada. ¿Por qué? Porque tú mismo te has hecho un nuevo Dios, que eres tú mismo, tu ego. Entonces, mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado cuando nosotros no sentimos reprensión, cuando hemos pecado, cuando hemos fallado. Porque eso significa que el Espíritu Santo está contrictado o que hemos sido desechados. Así es que mucho ojo con esto. Vamos a seguir ya para finalizar con este paralelismo que está guau. Esto no lo quisiera yo dejar, pero vio ahí qué era lo otro que se estaba haciendo ahí. ¿Qué era lo otro que se estaba haciendo ahí? Protección. Salvos de la ira venidera. ¿Vio? Con la sangre en el dintel. ¿Cuáles eran los ingredientes? ¿Cuáles eran los ingredientes? Dígame. El hisopo, la sangre, la madera y el cordero. ¿Vio? ¿Y qué hay ahí? Pues justamente eso. Él padeció fuera de la puerta para que tú pudieras quedarte detrás de la puerta. Él padeció por lo que te correspondía a ti. Él lo que hizo fue: aquí estoy yo en su lugar. Y ahora vamos a ver esto que es hermoso, es hermoso. Vamos a seguir. Les recuerdo que usted y yo no estamos llamados a resistir la tentación. Estamos llamados a huir de ella. Escuche bien. Al que nosotros tenemos que resistir
es al enemigo. O sea, oponerle resistencia. Pero a la tentación usted no tiene que quedarse ahí luchando con eso. A la tentación hay que dejarla ahí donde está y nosotros huir de ahí. No como hacen algunos que huyen para encima de la tentación. No, no. Huir de la tentación. Amén. Entonces, vamos ahora. Esto lo he dicho porque lo que vamos a entrar ahora ya es en la parte final para ya culminar el mensaje. Y no quiero que se me olvide recordar que el Señor hizo todo esto para para nosotros poder tener la oportunidad de vencer al maligno, de vencer. ¿Pero con quién? Con la armadura de Dios. Con la armadura de Dios y con Cristo, revestidos de Él, porque en Él somos más que vencedores. Entonces, cuando demos este video que viene y empecemos la siguiente serie, que son las armas de nuestra milicia, entonces ahí vamos a ver cómo es que vencemos. Pero hermanos, mientras tanto vamos a mantenernos alejados de las tentaciones. Vamos a ver este paralelismo hermoso, ya para culminar. Hermanos míos, corran, vayan, busquen Génesis capítulo 2, versículo 23. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona. Eso fue lo que habíamos dicho al principio, ¿verdad que sí? Aquí se le presenta a Adán una mujer hermosa, una mujer físicamente perfecta, una mujer que estaba totalmente limpia, sin pecado. Pero vemos que al postrer a Adán se le presenta una novia que estaba en el fango, en el lodo cenagoso, llena de pecado, llena de homicidios. ¿Quién es el primero que tiene esa oportunidad? Un centurión. Un centurión pertenecía a la organización militar de los romanos, tenía 100 hombres bajo su cargo, o sea que es muy probable que tuviera sangre en sus manos, y si no sangre, puede ser corrupción, tipo de cosas, o podía ser que este hombre también fuera promiscuo, tuviera varias mujeres, era romano, no tenía temor de Dios, era un pagano. Se presenta ese. ¿A quién se le presenta por primera vez? A una mujer, María Magdalena. Vinieron más mujeres también que luego lo vieron, pero él a la primera que se le presenta es a una mujer de dudosa reputación, que en ese momento había sido redimida, que había sido redimida. En ese momento ya no era lo que era cuando lo conoció a él. ¿Ahora me está entendiendo? La Eva que se le presenta al postrer Adán está llena de defectos, está llena de imperfecciones. Seguimos. Vimos a un Adán perfecto, sin pecado, pero que cuando cae, arrastra en su caída y vende a sus hijos, a toda su descendencia. Por esa razón nos dice la palabra en Romanos capítulo 7, versículo 14. Oiga bien, que nadie puede recuperar lo que él perdió, porque todos somos imperfectos, es decir, todos pecamos. Pero ¿qué sucede? Ahí sucede algo. Dios siente compasión. Gloria a Dios, aleluya. Dios siente compasión por esa descendencia de Adán, que se encuentra en una situación sin salida. Y Él se ingenia y Él suministra el medio legal, oiga bien, para que nosotros fuéramos rescatados. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8. Seguimos. Desde el Génesis a Eva se le hace la promesa de la redención. Miren qué grande amor de Dios por su criatura. A lo que acababan de hacer y le da la salida inmediato. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Génesis capítulo 3, versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, aquí en plural. Él la deja que ella se haga su vestidura y él se hace su vestidura. Ambos. Aquí él no la cubre a ella, él no cubre su desnudez. El Señor lo que hace es, cuando resucita, lo que hace es cubrir esa novia, revestirla de sí mismo, hasta el punto de que ya como Dios no la ve como un humano pecaminoso, sino como a sí mismo, con esa misericordia. Y recuerda ese sacrificio que hizo por toda la humanidad. Por esa razón ahora Él te ve con tanta misericordia y piedad. El primer Adán, lo que creó fue una falsa justificación, una justificación descarada al pecado, poniéndole hojitas de higuera a la desnudez, a la vergüenza, a la culpa. El postrer Adán lo que hizo fue justificarte por la fe. Pero ¿cuándo te justifica? Cuando te dice, vete y no peques más. Yo no te apedreo, pero vete y no peques más. Vimos en Génesis capítulo 3, versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Le echó la culpa a la novia. Este puso la novia delante. Este pone la novia delante para que la novia fuera la castigada. Este postrer Adán se pone él delante, y no solo se pone él delante, sino que él mismo toma toda la culpa de ella encima y la lava con su propia sangre. A aquel Adán en Génesis capítulo 1 versículo 28, el señorío y el dominio para subyugar toda la tierra. Y en el capítulo 3 él le entrega todo esto al enemigo por su desobediencia. Y ahí vemos que él se lo entrega, y vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículo 6, dice así en el nombre de Jesús, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera yo lo doy. ¿Por quién había sido entregado? Por el primer Adán. ¿Quién estaba representando en Lucas capítulo 4? Jesús, ¿a quién estaba representando? A la simiente que Dios le había prometido en Génesis capítulo 3, que iba a ser la que le iba a aplastar la cabeza. Entonces él necesitaba ahí venir y utilizar la misma fórmula que había utilizado con el primer Adán. ¿Ve? Entonces, por eso es que nos dice, escuche bien, mire esto, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Otra versión dice, y sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Por qué? Por lo que pasó allá. Se le hizo entrega de todo lo que era, ¿qué? La tierra. ¿Qué es la tierra? Lo que acabamos de estudiar en el video anterior. Soy yo, es usted. Entonces, Dios le había dado el dominio de enseñorearse de esa carne que Él le había dado. ¿Y qué hizo Él? Le entregó el dominio al enemigo. Es por esa razón que es una enemiga si usted no la lleva crucificada juntamente con Cristo. Esta carne hay que crucificarla juntamente con Cristo, porque si usted no lo hace, esta misma es una enemiga que está aliada del maligno y anda con usted y conmigo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nosotros venimos a los pies de Cristo? Recuperamos el dominio para sujetar nuestra carne. Y decimos como el salmista que dice, mi carne, Señor, te anhela. Gloria al Señor Jesús. Santo es su nombre. Vamos a ir
Apocalipsis, ya para terminar, capítulo 19, versículo 7. Escucha bien, tú que me estás escuchando. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, y dice así: en el nombre de Jesús, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, lino fino, que son las acciones justas de los santos, irreprensibles. ¿Qué es ser irreprensibles? Que no haya ninguna tacha en nosotros, que no haya ningún motivo por el cual reprendernos. Eso es lo que significa irreprensibles. Y dice así en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Este es un llamado ¿a qué? A la santificación. Este es un llamado a apreciar ese sacrificio único e irrepetible, a apreciarlo. A ir a los pies del Señor, y decirle: Señor, heme aquí, crucifico juntamente contigo los deseos de mi carne. Señor, vengo a ti aquí para ser uno juntamente contigo. Revísteme de ti. Señor, ya no voy a poner más excusa para bautizarme. Señor, ya no voy a poner más excusa para casarme. Señor, ya no voy a poner más excusa para seguir en fornicación. Señor, voy a huir de las tentaciones que me ponga el maligno. Eso es lo que quiere escuchar el Señor en este momento de tus labios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dios te bendiga, y te dejo con esta cita bíblica que está en Primera de Tesalonicenses 5:23, y dice así: en el nombre de Jesús, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.